siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. La misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, estén contentos, estén felices de que hoy es viernes y el cuerpo ni en cuenta. Hemos estado guardaditos en casa último mes o 2 meses, no sé. Pero espero que se encuentren bien, espero que se encuentren contentos, espero que en estos momentos difíciles, en esta cuarentena que estamos pasando, que usted esté gozoso en el Señor, que nuestra paz no depende de nada de lo externo, nada de lo que está pasando a nuestro alrededor, sino más bien viene de adentro. El hecho de que Cristo mora en nosotros, eso es todo lo que necesitamos para tener paz, gozo, en cualquier situación en la que estemos pasando en estos tiempos. Así que espero que haya tenido una semana hermosa al lado de su familia, de sus hijos, y que esté listo para que tengamos nuestro estudio bíblico de todos los viernes. Todos los viernes tenemos un estudio expositivo de la palabra de Dios, y todos los viernes estamos aprendiendo qué es lo que el Espíritu Santo escribió en este maravilloso libro llamado la Biblia. Estamos en medio de un estudio expositivo de Colosenses y pues vamos en el capítulo 3, versículo 8. Hoy nos toca un versículo que podría pasar varias semanas exponiéndolo porque es algo que todos lidiamos con esto. Me gustaría que me acompañara al capítulo 3 de Colosenses y que leyéramos juntos el versículo 8. No sé si ya tiene ahí una Biblia, no sé si tiene ahí un teléfono, un iPad, una computadora. Hermano, acompáñeme a Colosenses 3, 8. Hoy vamos a hacer una exposición de lidiando con la ira y el enojo. No sé de ustedes, ¿cuántos de ustedes lidian con esto diariamente? Especialmente ahorita que hemos estado en casa con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con su esposo, con nuestros hijos, conviviendo todos los días sin salir y sin poder convivir con otras personas. Este es un momento donde a veces, si no estamos bien arraigados, hermanos, a la palabra de Dios, puede explotarse por ahí un fusil y podemos enojarnos por muchas cosas. Así que este es un tema que nos va a ayudar a todos. Acompáñenme entonces, Colosenses 3:8, mi Biblia dice lo siguiente: pero ahora dejad también. Esa palabra también es muy importante porque liga los versículos anteriores del contexto inmediato. Así que vamos a ver qué es lo que está diciendo Pablo con esta palabra también. Vamos a leer mejor desde el versículo 1. Desde el versículo 5. Mi Biblia dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es, escucha, idolatría. Esos son la carne que quiere salir, ¿verdad? A rugir. Son los deseos de la carne internos. Eso lo estudiamos la semana pasada. Por si no vio el video, regrese y vea el video que quedó ahí en mi página. Y también dice Pablo en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, o sea, los que no quieren obedecer su palabra. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, cuando no éramos cristianos, no éramos creyentes, no éramos regenerados en el Espíritu, vivíamos como la gente vive hoy en día en el mundo. Pero este es el versículo que nos compete ahora. Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas. ¿Cuáles cosas, Pablo? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Hermanos, esto es algo directo.
Es algo que el Espíritu Santo inspiró por Pablo y nos lo dejó para que nosotros estudiáramos y viviéramos esto. Lo que está diciendo Pablo es: ustedes creyentes ya no pueden vivir en la carne. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Bueno, parte de los frutos de la carne es la ira, y es el enojo, y son las blasfemias, y son las palabras abusivas, las malas palabras que usamos cuando la ira y el enojo explota. Y entonces, hermanos, tenemos que cuidar esta área de nuestras vidas. Voy a hacer una corta introducción y luego vamos a entrar de lleno de qué es la ira, qué es el enojo. Lo más probable es que casi todos nos enojamos o tuvimos una explosión de ira en esta semana. O no sé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Mínimo unas 2 a 3 veces nos enojamos esta semana. Puede haber sido una pequeña frustración con tus hijos, dejaron un juguete, te paraste en él, no hicieron su tarea, no hicieron lo que debían de hacer, en fin, te enojaste, se te calentó la sangre, te estaba hirviendo la sangre y te enojaste, te llenaste de ira. O tal vez fue algún problema con tu esposa o con tu esposo, suele pasar. Esos argumentos que salen de la nada, hermanos, especialmente ahora que estamos en casa, ¿no? Algunas familias, hermanos, viven en una constante batalla que incluye estallidos de enojo, ira, blasfemias y hasta malas palabras. Y esto sale de la boca de personas creyentes que por un momento se dejan llevar por el viejo yo, por la carne, y explotan y se dejan llevar por su ira y por su enojo. Hermano, si estás pensando, ¿quién yo? ¿Enojarme yo? Pero yo soy cristiano, a mí no me pasa eso. Hermano, quiero decirte que probablemente tengas un problema más grave que aquellos que sí admiten que tienen un problema y dicen, tengo que lidiar con esto. Jay Adams es un consejero bíblico y él dice lo siguiente: la ira es un problema para todo cristiano. La ira pecaminosa probablemente esté involucrada en el 90% de todos los problemas que yo asesoro. Hermanos, este es el corazón del problema. Es que no sabemos lidiar con la ira y no sabemos lidiar con el enojo. Ahora piensa esto, imagínate esto por un momento. ¿Qué sucedería si todos los creyentes aprendiéramos a lidiar con la ira y con el enojo? Yo pienso que el abuso verbal infantil y el divorcio o muchos problemas de divorcio acabarían. El asesinato. Sí, quiero decirte que el divorcio dentro de las iglesias, dentro de los que dicen cristianos, dentro de los creyentes, está creciendo mucho porque hoy en día la iglesia hace un reflejo de lo que está haciendo el mundo. Está normalizando todo lo que vemos en esta cultura, en esta sociedad, y lo queremos meter de alguna manera dentro de la iglesia y lo queremos justificar de alguna manera con algún verso bíblico fuera de contexto. Pero es un problema. Pero imagínate que lográramos conquistar o lidiar con ese problema, arrancar el problema de la ira y del enojo desde la raíz. Hermanos, los gritos, los abusos dentro de las familias acabarían, el asesinato, el terrorismo, las guerras se detendrían, muchos problemas de salud desaparecieran. Los médicos creen que la ira puede dañar el corazón tanto como fumar y la presión arterial alta. Hermanos, el predictor número 1 de enfermedades cardiovasculares, más importante que el colesterol, es el enojo y la ira mal administrada.
Entonces vemos que puede tener un efecto muy grande. ¿Qué pasaría, hermanos, si lográramos conquistar esta montaña llamada Everest, que es el enojo y la ira? Hermanos, sucederían cosas magníficas. Daríamos frutos, los frutos del Espíritu que describe Gálatas. Estuviéramos creciendo más espiritualmente hablando. Nos pareciéramos más a Cristo. Entonces, nuestro texto de hoy es muy importante y es muy práctico para cada uno de nosotros en cómo lidiar con nuestra ira y con nuestro enojo. Pablo dice en Colosenses 3:8, pero ahora dejad, esa palabra dejad es desechar o eliminar también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas que salen de vuestra boca. Eso no tiene que tener parte, hermanos, en una persona cristiana. No debería ser parte de nuestras vidas, especialmente con nuestras familias. No podemos decir somos cristianos y de repente están saliendo palabras deshonestas, blasfemias de nuestras bocas. Hermanos, ¿qué van a decir nuestros hijos? ¿Qué van a decir nuestros nietos? ¿Qué van a decir la gente que nos ve alrededor? Dice ser cristiano, pero mira cómo habla, mira cómo grita, mira cómo se enoja. ¿Para qué quiero yo ser cristiano si ese es el ejemplo que damos? Yo lo digo por mí mismo porque hay veces que algunos fusibles se me han quemado, hermanos, y he tenido que pedirle perdón a mis hijos por haber visto ese tipo de actitud, que la verdad es que me avergüenzo después de analizar lo que grité y lo que dije. Esto nos pasa a todos si somos honestos. De vez en cuando explotamos, tal vez estamos guardando cositas aquí y allá y de repente llega la tormenta perfecta donde podemos estallar y sacar todo lo que había dentro de nosotros. Entonces, Pablo nos da un mandato, un imperativo. Dejad, que en griego significa quítate, elimina, desecha fuera este tipo de carácter. Es una palabra utilizada para referirse a la acción de quitarse la ropa sucia. Por ejemplo, esto nos da la imagen de alguien que está sucio, que está hediondo, que está apestoso, y nadie quiere estar cerca de esa persona. Y Pablo entonces está diciendo, dejad, desechar esa ropa, quítate esa ropa. Es la imagen de alguien que se quita una ropa sucia, hedionda, y se pone una limpia, una ropa limpia. Entonces, Pablo nos da la imagen de dejar, desechar, eliminar, quitarnos ese carácter que es hediondo, que afecta a los que están a nuestro alrededor. Hermanos, Pablo está diciendo, ustedes ya han sido despojados de los trapos sucios y asquerosos y hediondos con los cuales vinieron a la cruz. Y ahora han sido revestidos con esas vestiduras blancas de justicia por la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesús. Ya no deberíamos de darle pie a la carne a que actúe con esa ira, ser explosivos con ese enojo. Ahora bien, si somos honestos, nuestra reacción a este versículo 8 debería de ser, estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Debo eliminar esta ira y debo eliminar este enojo porque apesta y afecta a los demás, a los que están a mi alrededor. Tienes toda la razón. Tengo que empezar hoy a quitarme esa ropa sucia, a despojarme de la ira, a desechar el enojo de mi vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hacemos? Pablo acá nos da un verso práctico, una herramienta práctica de cómo debemos hacerlo. Pero yo quiero profundizar este tema, así que me va a llevar 2 o 3 estudios bíblicos para desarrollar el tema, para que entendamos bien lo que es la ira, de dónde viene la ira, qué es el enojo,
¿Cómo es que se llevan tan bien con la ira? ¿Por qué las explosiones? ¿Por qué es tan importante lidiar con este problema de la ira y del enojo? Porque destruyen familias. Una de las causas por las cuales muchos terminan separados, divorciándose, y es un problema fatal. Lo que yo quiero enfatizar hoy es de que debemos admitir cuando tenemos este pecado, porque es un pecado, debemos admitir de que tenemos un problema y debemos admitir de que vamos a hacer algo al respecto y tenemos que admitir de que nos vamos a someter a la total autoridad de la palabra de Dios para que nos corrija, para que nos examine y nos dé las herramientas, las verdades bíblicas absolutas para que nos ayuden a salir de este mal carácter que tenemos de la ira y del enojo. Es muy raro, hermanos, ver a alguien que ha conquistado esta área de su vida. Hay mucha gente que es tardo para la ira, no se enoja, le hacen lo que le hacen y es una persona mansa y humilde que ha sabido conquistar estas áreas de su vida y hermanos, necesitamos todos aprender a hacerlo. Así que Pablo nos da un fundamento bíblico que yo quiero desarrollar en las próximas 2 o 3 semanas. Pablo dice algo tan fácil. Deja a un lado todo enojo. Deja a un lado la ira, deja a un lado la furia, deja a un lado las malas palabras. Y uno diría, Pablo, pero como que fuera así de simple. Una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo en práctica diariamente. El consejo de Pablo es tan simple que me recuerda cuando yo corrijo a mis hijos cuando están haciendo algo que no deben. ¿Qué les digo yo a mis hijos cuando están haciendo algo que yo no quiero que hagan? ¡Basta! Dejen de hacer esto o dejen de hacer lo otro. Dejen de hacer esto, dejen de hacer... Es lo mismo que Pablo nos está diciendo. Pablo parece decirnos, ¿estás enojado? ¡Ya basta! Deja de estar enojado, deja la ira, deja el enojo. Y tú dirías, como todo buen latino, pero Pablo, mi esposa me irrita constantemente hasta que exploto y ya no sé qué hacer. ¿Qué dice Pablo? Basta, deja el enojo y deja la ira y deja la furia y deja las malas palabras. Pero Pablo, mi esposo, es un adicto al trabajo al punto de que no me ayuda en la casa, no me ayuda con los niños, no me ayuda con los platos, solo quiere venir a comer y a dormir. Pablo, eso me justifica enojarme con él. Basta, deja el enojo y deja la ira. Pero Pablo, mis hijos son tremendos, no me hacen caso, no recogen sus juguetes, no hacen lo que les digo 3, 4, 5, 10 veces, no me hacen caso y eso me trae a la furia. La única forma que puedo hacer que me obedezcan es gritándoles. Basta con el enojo y basta con la ira, dice Pablo. Así de sencillo, versículo 8. Hermanos, con los gritos no vamos a arreglar nada. Con la furia no vamos a arreglar nada. Con las malas palabras no vamos a arreglar nada. Entonces Pablo dice, ya basta con tu enojo, ya basta con tu ira. Déjalo a un lado. Quítate esa manera de hablar. Quítate esa manera de corregir. Pablo, tú no me entiendes. Mi jefe me trata injustamente y eso me enoja mucho. Lo odio, dicen algunos. Deja la ira y deja el enojo a un lado. Así de simple Pablo quiere que dejemos este carácter explosivo de enojarnos y de explotar. Pablo no dice que tomará unos años de psicoterapia para resolver los problemas de ira y de enojo. Él no les dice a los creyentes que se inscriban a una clase de cómo manejar el enojo o la ira. Él simplemente dice un mandato.
deja, elimina, desecha la ira y el enojo. Esto, claro, es inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, cuando la Biblia nos manda a hacer algo, es porque podemos hacerlo. La Biblia nunca nos va a mandar a hacer algo que no podemos con nuestras propias fuerzas. Él nos ha equipado con todo lo que necesitamos para lidiar con este problema de la ira y del enojo. Entonces, para lidiar con la ira y el enojo, primer paso, primer punto es saber qué quiere decir la ira y qué quiere decir el enojo. Debemos entender con quién estamos lidiando antes de conquistar. Eso es lo que hace un buen general, eso es lo que hace alguien que va a ir a una guerra. Tiene que conocer a quién es, con quienes se va a enfrentar. Entonces, para lidiar con la ira y el enojo, primero debemos entender lo que significa. Primero, la ira es una amargura profunda e intensa cargada de resentimiento. Es la actitud arraigada en el corazón de una persona airada. Hermanos, ahora bien, la ira no se produce como reacción de una provocación, sino que revela, escucha bien, esto es importante, revela la actitud permanente de la persona y le brinda la ocasión perfecta para expresar y sacar su furor o sacar y expresar lo que hay dentro de esa persona. Hermanos, Lucas 6:45 dice, el hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, si tú pasas viendo telenovelas todos los días, eso es lo que has guardado en los estanques de tu corazón, y de eso vas a andar hablando todo el día. Si tú tienes enojo, amargura e ira, entonces eso es lo que va a salir de tu boca cuando estés conversando y algo no te parezca. Hermanos, esto no debe tener parte en una persona nacida de nuevo, dice Pablo. En vez de eso, la Biblia dice que el creyente es tardo para irarse, tardo para enojarse, tardo para decir unas tonterías que salen de nuestras bocas, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, es lo contrario a Dios. Segundo, debemos de ver qué es el enojo. El enojo es simplemente la chispa que conlleva a la ira, que lleva a la ira a sacar todo lo que hay dentro de tu corazón. Es el combustible que da arranque a un incendio que puede causar mucho daño. Hermanos, cuando la ira y el enojo se juntan, hace una explosión que puede causar mucho daño, especialmente a nuestros familiares, a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los que están cerca de ti, porque usualmente esta combinación de la ira y del enojo es algo que no hay control. Usualmente uno dice cosas que estallaron, habían estado en tu corazón y salieron de tu boca e hirieron a la persona con la que tú estás argumentando. Así que podemos ver que la ira y el enojo están íntimamente relacionados y siempre van de la mano. Ahora, yo aquí me voy a referir algunas veces a la ira, algunas veces al enojo, pero estoy hablando del mismo concepto ya que están íntimamente relacionadas las dos palabras. Salmo 37:8 dice, ya no sigas enojado. Aquí nos está hablando el salmista, ya no estés enojado. Deja a un lado tu ira. ¿Ves cómo están relacionados? No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Hermanos, si no dejamos el enojo y la ira, entonces haremos estragos en nuestras vidas con las personas más cercanas, con las personas que más amamos. Porque te voy a decir algo, aunque tu jefe
te trate injustamente, aunque tu jefe te enoje, aunque tu jefe te haga estallar, a él no le dices nada. ¿Por qué? Porque hay motivaciones detrás de no decirle nada. No quiero perder mi trabajo. No quiero que se enoje y no quiero que se enoje y me despida. Entonces, a tu jefe si no le dices nada, te aguantas, te muerdes la lengua, pero con tu esposa, con tus hijos, ahí sí le das rienda suelta a tu carne y salen unas cosas tremendas que habían estado guardadas en tu corazón. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando tenemos este tipo, perdón, es que se me apagaron mis notas por acá. Entonces, quiero que estudiemos esto. Si no dejamos el enojo y la ira, entonces vamos a causar muchos problemas en nuestras vidas, hermanos. Y no solo en nuestras vidas, sino con los que nos rodean. Así que voy a hacer un punto. Punto número 1. Debemos examinar si nuestra ira y nuestro enojo es justo o pecaminoso. La Biblia habla de dos tipos de ira, dos tipos de enojo. La ira y el enojo santo o justo, y la ira o el enojo pecaminoso. Y nosotros debemos de examinarnos si nuestro enojo, nuestra ira es justa o es pecaminosa. En el versículo 6, Pablo hace mención de la ira de Dios, pero luego en el versículo 8 nos dice que dejemos toda ira y todo enojo. Entonces la pregunta es, Pablo usa el mismo verso en el versículo 6 cuando está hablando de la ira de Dios, y en el versículo 8 cuando está hablando de que nosotros debemos dejar la ira y el enojo. Entonces, si Dios tiene ira y se enoja, entonces, ¿por qué nosotros debemos dejar la ira y el enojo? Acá debemos estudiar por qué Dios tiene esta ira santa y nosotros debemos dejar nuestra ira pecaminosa. En Efesios 4:26 Pablo escribió, airaos, pero no pequéis. O sea, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, está permitido enojarse, pero no pecar. O sea, que hay un enojo que no nos hace pecar. Es un enojo santo, un enojo justo. Luego, unos versículos después, en Efesios 4:31, Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, otra vez vemos lo mismo. En el versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. Y luego en el versículo 31 dice, que se quiten todo enojo y toda ira. Bueno, esto vamos a estudiarlo. Estos dos textos muestran que la ira y el enojo puede ser una ira justa o una ira pecaminosa, un enojo justo o un enojo pecaminoso, y debemos saber diferenciar entre los dos. La ira justa es la indignación por razones sagradas. La indignación por razones sagradas. Cuando Dios está enojado, Él muestra este tipo de ira. Aquí debemos ver las diferencias. Primero vamos a estudiar la ira justa. Es la reacción divina al pecado, a la injusticia, a la falsedad, al engaño, a la mentira, al abuso. Pero en fin, se deriva de tener un enojo en contra del pecado. Jesús, no sé si ustedes recuerdan que Jesús en Marcos 11:15 al 19, Jesús se enojó cuando entró al templo, pero no pecó. Pero ¿qué pasó cuando vio a todos estos mercaderes haciendo negocios en la casa de Dios? Estos hombres estaban negociando, pero estaban abusando del pueblo. Ellos estaban haciendo mercadería de los animalitos que se iban a sacrificar, pero ellos aumentaban el precio para que solo se pudiera comprar ahí. Ellos, hermanos,
¿cómo se dice? Les quitaban los animalitos a las personas y les decían, estos animalitos no son puros ni perfectos, usted tiene que comprar de los que tenemos aquí en el templo, y les quitaban sus animalitos y luego los revendían por otro lado. O sea, era una estafa total. Y cuando Jesús vio todo esto, entró y dice que volcó las mesas y las sillas y corrió a todos estos mercaderes, y dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Ese episodio nos muestra que Jesús ciertamente se enojó, pero no pecó. Él hizo una acusación directa hacia estos fariseos y sacerdotes, quienes dirigían una falsa religión y engañaban, estafaban al pueblo con las ventas de los animalitos que se iban a sacrificar. Hermanos, si nosotros nos parecemos un poquito a Cristo, nosotros también nos enojaríamos en contra del pecado, en contra de la hipocresía, en contra de la injusticia, en contra de la falsa doctrina, en contra de los falsos maestros que tergiversan la palabra de Dios para su conveniencia, y que arrastran a millones a la perdición, hermanos. De hecho, cuando escuchas que alguien está predicando cosas que no son, deberíamos de enojarnos, de tener esa ira santa y justa. Debería de causar algo en nosotros, porque son las almas que están siguiendo a estos falsos. Cuando Jesús habló con Pedro, le dijo, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas, cuida a mis ovejas. Hermanos, nosotros cuidamos las ovejitas del Señor y nos enoja. A mí, pues personalmente, me enoja ver cómo esta gente abusa del pueblo, de las ovejitas del Señor. Y ese es un enojo justo. De hecho, quiero darte varios ejemplos. Cuando escuchas que millones de bebés están siendo asesinados por el aborto, deberías de enojarte en contra de estas grandes injusticias que están sucediendo en estos momentos. Debería de causarte una ira santa por las grandes injusticias que se hacen con estos bebés inocentes en el vientre de su madre. Ahora, si no sientes nada al saber esto, hermanos, entonces tal vez no te importa lo que Dios dice en su palabra. Tal vez no tengas el celo por la verdad absoluta de Dios. Yo creo que debería causarnos algo. Debería de causarnos ese enojo santo al punto de decir, yo voy a ser un portador de la verdad. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a hacer algo al respecto. Martín Lutero dijo estas famosas palabras: no oponerse al error es aprobarlo, y no defender la verdad es negarla. Hermanos, cuando vemos las atrocidades que vemos hoy en día en el mundo, nos debería de enojar, nos debería de dar un enojo santo por las cosas de Dios. Nosotros amamos todo lo que Dios ama y odiamos todo lo que Dios odia. Amamos la justicia, amamos la verdad, odiamos la injusticia, odiamos el pecado, odiamos todo lo que aleja a estas personas de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos entonces que tener un poquito de ese enojo santo. Me gustaría a mí ver hermanos, pastores que tengan este celo y enojo santo por la verdad del Evangelio, de la palabra, e ir en contra de estas cosas que arrastran a muchos creyentes a la perdición. Hermanos, ¿qué tal los falsos maestros que andan engañando a millones de personas? ¿Te molesta el hecho de que estas personas agarran la Biblia, tergiversan los textos bíblicos y la usan para su conveniencia financiera?
Esto debería enojarte al punto de estar dispuesto de ser un expositor de la verdad. ¿Cómo contrarrestamos el error? Exponiendo la verdad. Esto debería de enojarte al punto de advertir al pueblo de estos charlatanes y de estos mercaderes del Evangelio, como hizo Jesús, como hizo Pablo, como hizo Pedro, como hizo Juan, como han hecho muchos en la historia de la iglesia. Pero muchos hermanos hoy en día son indiferentes a estas cosas. No vemos ese enojo santo, no vemos ese enojo recto, no vemos ese enojo justo, sino más bien vemos el enojo pecaminoso, el enojo egocéntrico, lo que nosotros le llamaríamos un berrinche a un niño. Si no obtiene lo que quiere, entonces hace berrinche. Igual somos nosotros. Tenemos ese enojo pecaminoso que nos enojamos cuando no agarramos lo que queremos o lo que pensamos que necesitamos en ese momento. Hermanos, muchos hoy en día son indiferentes a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchos son indiferentes a la verdad, muchos son indiferentes a los políticos corruptos que tenemos, muchos son indiferentes al aborto, muchos son indiferentes a los falsos maestros, a la falsa doctrina. Y esto, hermanos, debería de alarmarnos. Charles Spurgeon dijo: no soy enemigo de nadie, pero si soy enemigo, sí soy enemigo de toda enseñanza que es contraria a la palabra de Dios. Charles Spurgeon fue un predicador que siempre se paró en el fundamento de la verdad y expuso toda la falsedad que hubo en su tiempo. Hermanos, la Biblia claramente nos demanda examinar, juzgar, probar a los espíritus, porque muchos falsos han salido al mundo, dice Primera de Juan 4:1. Entonces debemos mostrar un poco de celo por Dios, enojarnos en contra de las injusticias, enojarnos en contra de la falsedad, la maldad y todo lo que se levante en contra de la palabra de Dios. Esto es el enojo santo y justo. Me gustaría a mí tener algunos hombres con este celo santo, o algunos pastores, algunos líderes con este celo santo, puro y justo para todo lo que se levanta en contra de las cosas de Dios, y que no le tengamos temor a esta sociedad de hablar lo que es verdad. Hoy en día existe algo que se llama el posmodernismo. El posmodernismo es un movimiento que dice que cada quien puede tener su propia verdad, cada quien puede tener su propia interpretación bíblica, cada quien puede tener su propia manera de la verdad. Y eso, hermanos, eso no es verdad. La Biblia es la verdad absoluta. O sea que la Biblia no te dice: pues yo creo o tengo una hipótesis que tal vez así es. No, la Biblia dice así es, porque es verdad absoluta. Entonces, hermanos, para cerrar este punto, hay dos clases de enojo e ira. Está la ira santa, que es la ira pura, la ira recta, la ira justa que Dios muestra en contra del pecado, y nosotros deberíamos de tener un poquito de ese enojo justo en contra del pecado y todas las injusticias y en contra de la verdad, que va en contra de la verdad. Segundo, quiero que miremos la ira y el enojo pecaminoso. La ira injusta, por lo general, es explosiva e implica desahogar sus sentimientos. Esto estoy hablando de la ira, el enojo pecaminoso. La ira injusta, por lo general, es explosiva e implica desahogar los sentimientos, gritar, pegarle a objetos, tirar cosas, decir malas palabras, maldecir, e incluso podría llegar a agredir físicamente. Aquí vamos a estudiar 8 cosas importantes acerca de la ira y el enojo que debemos entender antes que podamos conquistar y arrancar el enojo y la ira de nuestro corazón. Debemos entender muy bien cuál es el enojo pecaminoso, porque todos lo tenemos y debemos primero entenderlo para después arrancarlo de nuestras vidas. Número 1,
Son 8 cosas que pude ver que yo creo que nos van a ayudar a entender qué es el enojo y la ira pecaminosa. Número 1. La ira y el enojo es natural en el corazón del hombre caído. Todos lo tenemos, todos nacemos con este defecto. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, nosotros nacemos con un corazón que está predispuesto a la ira y el enojo. No sé si ustedes han visto a un bebé. Pongan a 2 bebés sentados y denle un juguete y díganme qué es lo que pasa. Un bebé le quita el juguete al otro y cuando se lo quitas empieza a gritar porque se enojó. La pregunta es, ¿quién le enseñó esto al niño? ¿Quién le enseñó a hacer esto? Bueno, es que viene en nuestra genética, viene en nuestra naturaleza caída. La Biblia dice que la raíz del problema es el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hermanos, es de nuestro corazón que surge, que sale todo eso. Nuestros corazones, dice el profeta Jeremías, son desesperadamente malvado. Más que todas las cosas, nuestro corazón es lo más malvado que hay en el mundo. Y luego dice el profeta, ¿quién lo ha de conocer? Ni tú mismo conoces tu propio corazón y todas las maldades que hay ahí. Hermanos, antes de que podamos librarnos de la ira o conquistar la ira y el enojo, debemos admitir que es un problema de pecado. Aquí no es de justificar, aquí no es de echarle la culpa a algún tipo de personalidad. Es que yo soy así, yo siempre he sido así, o un rasgo hereditario. Es que mi abuela y mi tatarabuela y todos mis tatas eran así, entonces yo soy así, esto es normal. No. O echarle la culpa a la esposa. Es que mira la esposa que tengo, mira el esposo que Dios me dio. Dicen, no, tú lo buscaste y tú te casaste con él. Otros dicen, mira, pero es que mis hijos me hacen la vida imposible y yo me enojo y guardo rencor y todas esas cosas. Y en fin, está la suegra que todo le cae también. Está nuestro pasado. Es que si tú supieras dónde yo crecí, en la pobreza en que yo crecí, o tal vez algún desequilibrio químico, es que yo estoy enfermo de esto. O sea, siempre queremos echarle la culpa a algo. Es la historia de Adán y Eva, que se echaron la culpa entre ellos y luego terminaron echándole la culpa a Dios. Adán dijo, la mujer que tú me diste, o sea, es tu culpa, Dios. Siempre queremos justificar nuestro enojo, siempre queremos justificar nuestra ira, siempre queremos echarle la culpa a alguien más. El problema, hermanos, está en nosotros. Y lo primero que debemos hacer es reconocer que tenemos un pecado que no hemos lidiado con él. O sea, no le hemos dado el control absoluto y total al Espíritu Santo. Entonces, cada vez que está el momento adecuado, lo hacemos explotar. Y les voy a explicar por qué. Número 2, el enojo involucra pensamientos e intenciones del corazón. O sea, tú te has llenado de algo, has llenado los estanques de tu corazón con algo. Tal vez a lo mejor han sido problemitas que han estado sucediendo, pero no las comunicaste, no las hablaste, no las aclaraste y las vas acumulando ahí en tu corazón. Estos van creciendo obviamente y llega un dado momento donde es la tormenta perfecta para explotar y sacar todo lo que habías guardado en los últimos meses. Escucha, nuestro corazón consiste de nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestros motivos personales. O sea que detrás del enojo, detrás de la ira, hay una agenda personal, hay motivaciones, hay intenciones. La ira pecaminosa comienza siempre en la mente, así que la ira es una elección deliberada. Ya has estado deliberando, ya has estado pensando en esto. Aunque la reacción de la ira y el enojo puede ser una línea
tan delgada que podemos cruzarla fácilmente y sin darnos cuenta, siempre está ligada a los pensamientos, a las emociones, a las intenciones del corazón. Hay una razón egocéntrica ligada a la ira y al enojo. Hay motivaciones personales. Hay ídolos del corazón involucrados. Y cuando nos tocan esas motivaciones o esos ídolos que nosotros mismos hemos creado, entonces es el momento perfecto para estallar y enfurecernos y sacar la ira y sacar el enojo y decir palabras que estaban ahí guardadas desde hace mucho tiempo. Recuerda entonces, detrás de la ira, detrás del enojo, siempre hay motivacionales personales. Estamos hablando del enojo pecaminoso. Número 3, la ira y el enojo siempre es causada por no obtener nuestras motivaciones orgullosas, egoístas. En otras palabras, la ira proviene de nuestros deseos pecaminosos. Déjame darte algunos ejemplos. Hay cosas que no son malas, pero nosotros las volvemos malas porque las hacemos ídolos en nuestros corazones. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo personal. En muchas ocasiones yo he estado cansado, he venido cansado del trabajo y me he imaginado, voy a llegar del trabajo a mi casa, voy a encontrar silencio, voy a poder comer tranquilo, voy a poder descansar un ratito, voy a poder hacer algo que me hace a mí relajarme. Pero de repente entro a casa y tal vez hay un caos, los niños gritando, los niños peleándose entre sí, hay un tiradero en la casa, yo no puedo descansar. Entonces, no es malo que descansemos, pero mis motivaciones, las motivaciones de mi corazón eran unas, y como no se cumplieron, entonces siento tener el derecho de llegar y gritar y enojarme y estallar. ¿Por qué? Porque algo que yo pensé, una motivación, un pensamiento que yo tenía pensado, no se llevó a cabo. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y esto es algo que yo he aprendido a través de los años. Antes de entrar a mi casa, yo trato de orar. Si tal vez no tuve un buen día en el trabajo, si tal vez estoy cansado, tal vez traigo un dolor de cabeza, antes de entrar a mi casa, hermanos, yo apago mi carro y oro y le digo, Señor, me siento así, no quiero traer los problemas de mi trabajo, el estrés de mi trabajo a casa, no quiero que algo que suceda en la casa, que no es ni culpa de mis hijos o de mi esposa, me haga estallar, porque eso me hace justificar alguna acción o algún enojo o alguna palabra que salga de mi boca. Yo quiero llegar y tener paz, entonces yo le entrego mi mente, le entrego mi alma, le entrego mi ser, le digo, Espíritu Santo, ayúdame a tener dominio propio, ayúdame a controlar mis pensamientos, mi mente, mi boca. Y hermanos, a veces entro y pasa eso, no puedo descansar, pero no puedo solo decir, porque no se cumplió lo que yo quería, entonces voy a enojarme. No, es simple y sencillamente dejarnos llevar por el Espíritu Santo y traer la serenidad, la tranquilidad de que el Señor nos ayuda. Claro, se puede hablar las cosas, pero no tiene que ser uno enojado, no tiene que estar uno airado, no tiene que venir uno a gritar y a insultar a las personas. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda. Es algo que me ha ayudado a mí a controlar mi enojo. Entonces, en otras palabras, la ira proviene de nuestros deseos pecaminosos. Nosotros tenemos un deseo de hacer algo y cuando no se hace como queremos, nos enojamos. Si te preguntas, cuando estás en el momento al punto de enojarte, o cuando ya estás enojado, cuando ya estás airado, y te detienes por un momento y piensas, ¿cuáles son mis motivaciones de estar enojado? ¿Qué es lo que quiero alcanzar con esta actitud?
¿Qué es lo que me lleva a mí a actuar como estoy actuando? Gritando, enojado, airado, fuera de control. Entonces, hermanos, si te haces esa pregunta en el momento que te encuentras en esa explosión de enojo, descubrirías la raíz de tu enojo, descubrirías la razón, el motivo, las motivaciones detrás de esa ira, las verdaderas motivaciones de por qué estás actuando de esa manera. Cuando algo nos impide tener lo que según nosotros debemos tener o merecemos, hermanos, nos enojamos con cualquiera que nos impida obtener esa meta o ese propósito o esa motivación que teníamos en nuestro corazón. O cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos, eso a veces es lo que es la chispa que dice, ok, aquí está el momento para que revientes. O cuando alguien no piensa como nosotros pensamos y queremos que ellos piensen como nosotros pensamos, entonces eso nos da pie a decir, bueno, este es el momento para sacar todo lo que hay dentro de mí. Cuando nuestras necesidades no son suplidas como nosotros queríamos que nos suplieran nuestras necesidades, entonces, hermanos, nos enojamos, nos airamos y dejamos que salga la carne, que salga el viejo yo. En el momento de tu enojo, entonces, o de tu ira, pregúntate, ¿por qué estoy haciendo este gran berrinche? Porque eso es un berrinche. Ahí te darás cuenta que hay algo egocéntrico detrás de tu enojo. Ahí te vas a dar cuenta que es algo que iba a llenar tus expectativas, pero por alguna X razón no pasó y eso dio pie a que tú estallaras. Siempre detrás del enojo, siempre detrás de la ira, hay un motivo egocéntrico, pecaminoso. Voy a darte unos ejemplos. Dios le dijo a Caín que se analizara y le preguntó en Génesis 4:6, ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué estás tan enojado? No sé si ustedes recuerdan la historia, pero Abel había llevado una ofrenda al Señor y Caín había llevado una ofrenda para el Señor. Pero Dios había rechazado la ofrenda o el sacrificio que Caín había hecho y había aceptado el sacrificio y la ofrenda que Abel le había traído. Ahora, Dios le hace la pregunta, ¿por qué estás enojado? Dios nunca hace preguntas porque Él quiere obtener información o porque Él no sabe. Él quiere ayudarnos a nosotros a pensar sobre la situación desde la perspectiva de Dios. Analízate, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás actuando así? Y claro, en esta ocasión con Caín y Abel vemos de que había unas motivaciones egocéntricas. Dios había aceptado la ofrenda de Abel y había desechado o rechazado la ofrenda de Caín. Dios entonces exhortó a Caín a que hiciera el bien y le advirtió que el pecado estaba al acecho, a la puerta, listo para devorarlo. Hermanos, Caín ignoró el consejo de Dios y le dio rienda suelta a su ira y a su enojo y terminó asesinando a su hermano. Ese es el peligro de darle rienda suelta a nuestra carne, darle rienda suelta a nuestro enojo y a nuestra ira. El enojo de Caín no era un enojo justo, sino era un enojo egocéntrico y pecaminoso, porque no se hizo como él quiso, porque Dios no aceptó su ofrenda, porque no salieron las cosas como él quería, se enojó. Como no salieron las como Dios rechazó la ofrenda que él llevó, y no solo eso, sino que lo exhortó después, Caín se enojó al punto de asesinar a su hermano. El profeta Jonás es otra muy buena ilustración. Estaba enojado porque Dios quería iba a salvar a los enemigos de Israel. Pero el profeta quería que Dios los juzgara. Dios le preguntó a Jonás más de una vez, ¿tienes buenas razones para estar tan enojado?
en Jonás 4:4 y 4:9. El enojo de Jonás, hermanos, claro, era egocéntrico y su ira era egoísta porque no quería que Dios mostrara compasión y misericordia hacia un pueblo que Dios quería perdonar. Hermanos, la realidad es que la vergonzosa verdad es que cada vez que que me he analizado y que he recapacitado de por qué me he enojado, por qué he gritado, por qué he reventado, muchas veces todo apunta a mi egoísmo, todo apunta a mi egocentrismo. No me salí con la mía, así que voy a estallar de ira. No obtuve lo que merezco, como un niño berrinchudo, entonces me enojo. Hago una protesta y me voy a enojar y voy a gritar y voy a tirar cosas y voy a hacer cosas que solo muestra lo que hay en mi corazón. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Número 4, el enojo nunca logra los propósitos divinos de Dios. Aunque nuestro enojo a veces nos permita alcanzar lo que nosotros buscamos egocéntricamente, nunca logrará llevar a cabo los propósitos justos y los planes de Dios. Hermanos, nunca logra nada que valga la pena. El enojo nunca nos va a traer, nos va a llevar, nos va a ayudar ¿cómo se dice?, a completar esos planes perfectos de Dios. Si vamos a ganar la batalla y conquistar la ira, primero debemos aceptar el hecho de que cuando nos enojamos, nos dirigimos en la dirección equivocada. En Santiago 1:20 dice lo siguiente: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No puede, hermanos. Cuando un hombre está airado, no puede llevar a cabo los planes y propósitos de Dios, especialmente cuando Él nos ha puesto como sacerdotes de un hogar. Y si nosotros somos los sacerdotes que vamos a guiar a nuestra esposa y a nuestros hijos a la presencia del Señor, les vamos a enseñar los estándares bíblicos, los estatutos que Dios nos ha dejado para que nosotros los guiemos a la cruz. Hermanos, si tenemos una mala actitud, si tenemos una conducta de ira y de enojo, entonces no vamos a poderles predicar porque no vamos a poder vivir lo que predicamos. Así que los propósitos de Dios no se pueden cumplir cuando no hemos muerto a esta área de nuestras vidas, del enojo y la ira. En Proverbios 11:23 dice: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hermanos, tratar de hacer los propósitos de Dios con contentamiento, con humildad, con mansedumbre, nos llevará a hacer la voluntad de Dios. Pero tratar de llevar a cabo la voluntad de Dios con una actitud de ira y con una actitud de enojo, simplemente nos llevará a la frustración y no cumpliremos nunca los propósitos de Dios. Así que debemos morir, debemos conquistar esta área de nuestras vidas. Número 5, el enojo es expresado en pensamientos, lenguaje corporal, verbalmente, con acciones o en un silencio, en un silencio jarocho. Muchas personas que luchan con la ira, hermanos, no ven la gravedad de su problema. No pueden ellos verse. Me gustaría que en una ocasión hubieran cámaras y nosotros mismos nos viéramos cómo nos vemos enojados, cómo forzamos los ojos, cómo actuamos, cómo gritamos, el lenguaje corporal que expresamos. Hermanos, no tiene nada de la imagen de Dios, no tiene nada de la imagen de Cristo. Muchas veces nos enojamos y no hablamos, pero lo expresamos con una actitud corporal. Tal vez usamos el sarcasmo, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando estamos molestos con nuestras esposas o con tu esposo, muchas veces tienes una molestia, no la has hablado, entonces tratas de hablar con sarcasmo. A mí esa es una de las cosas que más me molesta.
Cuando andamos molestos y a veces yo hablo con sarcasmo y mi esposa me responde con sarcasmo y son cosas que a mí me hacen estallar. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Tal vez es siendo groseros los unos con los otros, contestándose mal, con malas palabras, insultando a la persona o respondiendo de una manera pesada. Hermanos, debemos recordar que Dios ve el corazón y es lo que sucede ahí, lo que nos dice quiénes realmente somos. A veces el enojo se externa en falta de comunicación, o sea, solo simplemente andamos enojados, hay un problema, tenemos que solucionarlo, pero simple y sencillamente no voy a hablar. Y esto nos pasa a veces por días, no hablamos el problema, andamos enojados, andamos berrinchudos, nos acostamos, dormimos en la misma cama, pero no nos hablamos. Y eso, hermanos, causa un dolor externo, no poder hablar con la persona quien amas o a veces con los hijos, pero es falta de comunicación, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque tenemos una actitud, hay algo en nuestro corazón, hay motivaciones personales o egocéntricas en nosotros que no nos permiten ir a aceptar nuestro error, o nuestro orgullo mismo nos dice, mejor quédate callado, no traigas al tema esto, y así es como uno va guardando cosas en el corazón que tal vez se pueden volver raíces de amargura. Algunos piensan, está bien si solo le grito, está bien si solo le grito porque no la estoy golpeando. Esos son algunos extremos por ahí. Está bien si estoy enojado, al cabo no le estoy dirigiendo la palabra. Esas, hermanos, son actitudes que demuestran que hay algo más allá en nuestro corazón. Hay pecados de orgullo, hay pecados egocéntricos, hay ídolos que hemos levantado y preferimos hacer lo que nuestra carne nos dice a llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Todo pensamiento, toda motivación y toda intención del corazón está siendo desfilada delante de un juez justo, hermanos. Recuerda que Dios no solo oye las palabras que tú externas o que tú dices o que tú gritas, Él ve lo que está en tu corazón, Él sabe lo que va a salir de tu corazón, Él sabe lo que está en tu mente, Él sabe lo que está en tu ser. Así que eso es lo que Dios ve y eso es lo que debemos de controlar. Número 6, el enojo involucra falta de control propio. Esto es obvio porque una persona enojada no controla lo que está saliendo de su boca, muchas veces no controla sus acciones, no controla sus facciones físicas. A veces esto me pasaba a mí hace muchos años, que yo agarraba cosas y las tiraba. Hay algunas personas que golpean paredes, se salen del control propio. Las personas que luchan con la ira carecen de control propio en sus pensamientos, en sus emociones y a menudo en sus acciones. Estas personas tienen problemas para controlarse a sí mismos. Tal vez la persona enojada no ha sabido tener control propio desde la infancia, así que piensa que es algo normal. O sea, cuando yo me enojo, yo actúo así y es algo normal porque lo he venido haciendo desde que era niño. Esto es algo normal y piensa que otras personas deben aceptar su condición, deben aceptar la manera en la que él es porque así creció. Pero hermanos, la Biblia nos dice algo diferente. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu, escucha, de cobardía. Y mira el contraste que hace Pablo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, no hay excusas para no tener dominio propio. No hay excusa para no saber controlarnos, controlar nuestros pensamientos, controlar nuestras emociones, controlar nuestras bocas, controlar nuestras actitudes, controlar nuestra ira y controlar nuestro enojo. Si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, tienes todo el poder que necesitas para controlar tu ira y controlar tu enojo. Ahora hay muchas personas
que cobardemente se esconden detrás del enojo, detrás de la ira, y eso solo nos muestra que tal vez, a lo mejor, el Espíritu Santo no está morando dentro de ti, o no le has dado el control necesario al Espíritu Santo para que tome el control de esas áreas de tu vida. Número 7. El enojo siempre va acompañado de otros pecados cuando es tolerado. O sea que si no lidiamos con nuestro pecado, esto nos va a llevar a hacer otras cosas, en muchas ocasiones peores. Ser conscientes de nuestro enojo nos llevará a reconocer que la ira y el enojo nos va a llevar a pecar en otras áreas de nuestras vidas. O sea que la ira y el enojo solo es la puerta que nos puede conducir a hacer unas cosas terribles. En Colosenses 3:8, en nuestro versículo de hoy, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Escucha, ira, enojo. Si no dejas estas dos cosas, esto te va a conllevar o te va a llevar a la malicia. Nos va a llevar a blasfemias, a blasfemar en contra de nuestras familias o blasfemar en contra de Dios, a usar palabras deshonestas, a insultar, a decirles cosas que después nos vamos a arrepentir. Hermanos, la lista de cosas que nos conduce a hacer cosas peores, la puerta que nos conduce a hacer cosas peores muchas veces es la ira y el enojo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Proverbios 29:22 dice lo siguiente: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Tengamos cuidado porque la ira y el enojo nos va a llevar a hacer esas cosas. Número 8, este es el último. Si el enojo no se trata, el enojo se convertirá en algo peor. Usualmente el enojo empieza como algo muy pequeño, pero de repente se va convirtiendo en algo más y va de la mano con el número 7 que nos conlleva a hacer cosas peores. En muchas ocasiones el enojo y la ira ha llevado a algunas personas a pegarle a la otra persona, a tener un abuso físico. Entonces tenemos que nosotros aplacar, no solo controlar, sino arrancar la ira y el enojo de nuestros corazones. La ira generalmente seguirá la progresión de la amargura, la terquedad, el odio, la rebelión, e incluso puede conducir a la depresión o a tendencias suicidas, nos dicen algunos comentaristas que son consejeros bíblicos. En las familias esto muchas veces conlleva a la separación matrimonial, al divorcio y al odio, a la amargura y a muchas otras cosas. Entonces, hermanos, esto no debe ser parte de nuestras vidas. El odio, la ira, el enojo. Pablo nos dice un imperativo directo: dejad estas cosas, quitémonos la ropa sucia que lleva a la ira y al enojo, dejémosla, echémosla a un lado, quitémosla, eliminémosla, desechémonos de la ira y del enojo. Quiero dar una exhortación. Hermanos, ¿tienes tú problemas de ira y de enojo con las cuales tú debes tratar hoy? ¿Tienes tú estás tú en un grave problema con tu familia porque tienes este problema de enojo explosivo, de ira? Hermanos, el primer paso para conquistar esta montaña de la ira y del enojo es que debemos aceptar que tenemos un problema. Debemos confesarlo ante Dios y debemos pedirle que Dios nos ayude a ser honestos y enfrentar este problema que tal vez esté destruyendo tu familia. Me gustaría que al terminar esta pequeña plática tú meditaras en el Salmo 139, 23 y 24, donde dice David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay algo en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, si somos honestos, vamos a aceptar que tenemos un problema y que debemos lidiar con esto. No simple y sencillamente con algunos pasos de cómo controlar el enojo, no. Debemos estudiar la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos dice cómo arrancar, cómo transformar nuestra alma para que el enojo y la ira ya no tenga raíz en nuestro corazón y ya no dé frutos. Entonces, hermanos, esto solo fue una introducción de lo que es la ira, lo que es el enojo. Me gustaría que la próxima semana veamos cómo conquistar, cómo lidiar, cómo ser transformados por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. La Biblia nos dice que esta montaña Everest del enojo y de la ira pueden ser erradicados de nuestras vidas. Así que la próxima semana vamos a lidiar, vamos a estudiar qué es lo que esto significa, cómo es que voy a lidiar con esto, cómo voy a arrancar toda raíz de amargura, cómo voy a sacar todo mi enojo de mi corazón, cómo voy a sacar toda la ira y cómo voy a tener dominio propio para que cuando la tormenta perfecta para sacar todo lo que hay en mi corazón, yo tenga el dominio propio y el poder del Espíritu Santo para dominar esas áreas de mi vida. Hermanos, hay tanto de qué hablar de este tema, pero quise hacer solo una introducción en esta noche para dedicarle más tiempo a la próxima semana de cómo podemos nosotros realmente eliminar la ira y el enojo de nuestras vidas. Así con eso me gustaría que hiciéramos una oración y que pongamos nuestro corazón, que seamos honestos con el Señor y le digamos: Padre, quiero que lidies con estas áreas de mi vida. Estoy cansado de ofender a mis familiares, estoy cansado de ofender a mi esposa, estoy cansado de ofender a mi esposo, a mis hijos. Necesito tu ayuda y que hoy tú te despojes delante de Él, que seas honesto delante de Él. Hermanos, y si tienes que pedirle perdón a tu esposa, a tu cónyuge, a tu esposo, a tus hijos, y decirles que vas a lidiar con este problema. Me gustaría que la próxima semana estudiáramos cómo realmente podemos extirpar este problema de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este hermoso tiempo que nos has dejado compartir. Gracias, Señor, porque tu palabra nos exhorta, tu palabra, Señor, nos motiva a examinarnos, nos motiva, Señor, a que hagamos cambios radicales en nuestras vidas. Te pido, Señor, que prepares los corazones de mis hermanos para que la próxima semana que estudiemos la parte número 2 de cómo conquistar el área de nuestro enojo y nuestra ira, Señor, que tengamos un corazón humilde y sencillo y que podamos cambiar porque anhelamos ser diferentes, anhelamos parecernos más a Cristo, anhelamos crecer en nuestra alma y en nuestro ser y queremos crecer en nuestra área espiritual. Gracias, Señor, por este momento, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo vamos a poder conquistar esta área de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. No sé quién está ahí conectado. Veo algunas personas, pero quiero decirles que gracias por la atención. Gracias por conectarse. Gracias por escuchar. Realmente a mí me importan sus vidas, me gustaría verlos crecer espiritualmente y una manera de hacer eso es estudiar expositivamente su palabra. Así con eso
Mis queridos hermanos, amigos de Alive City Church, los extrañamos mucho. Estamos orando por cada uno de ustedes. Si tienen, como siempre les digo, alguna necesidad, por favor déjenos saber. Si usted conoce a alguien que esté pasando alguna necesidad, déjenos saber. Estamos aquí para ayudarnos, estamos aquí para apoyarnos, estamos aquí para salir juntos de esta. Primero Dios, vamos a saber de que esto ojalá sea algo que no va a tardar mucho. Esperamos en Dios de que esto termine pronto, podamos reunirnos una vez más, podamos congregarnos y podamos abrazarnos y podamos vernos una vez más. Así con eso, hermanos, yo me despido. Gracias otra vez por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. El próximo viernes vamos a hacer la segunda parte de cómo lidiar con el enojo y la ira. Bendiciones. Bye bye.